veníamos hablando ya desde el comienzo del programa que estamos atravesando un momento complicado. No sé si más o menos complicado que aquellos que tenemos determinada edad ya hemos vivido varias veces, pero en estos momentos lo que se necesita es consultar a aquellos que conocen y que han venido leyendo la realidad, por lo menos no equivocándose y pudiendo marcar qué es lo que pasa realmente acá en nuestro país. Eduardo Sartelli es profesor universitario, es doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires y también enseña Historia Argentina Contemporánea en la Universidad de La Plata, y con él vamos a charlar. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. ¿Cómo la ves, Eduardo? Bueno, vos hiciste alusión a que gente con cierta edad esta película ya la vio. Claro, uno se debate en esto cuando ve una situación así. A mí lo primero que me lleva es a la caída de Alfonsín, ¿no? Mira, hay muchas analogías que se pueden hacer. Como historiador, yo en general estoy a cierto resguardo de las analogías, porque la historia tiene la peculiaridad de que no se repite no repitiéndose. Uh-huh. Es decir, hay situaciones similares pero que no son iguales, aunque el proceso es el mismo. Es decir, lo que le está pasando a Argentina, lo hemos hablado muchas veces ya, es un proceso general que la lleva a explotar cada 7 o 10 años casi regularmente. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta situación? Bueno, vos hiciste una primera alusión. Esto parece un 89. ¿Sí? ¿En qué se parece? Bueno, se parece en que estamos en una situación política parecida. Es decir, tenemos un presidente electo, entre comillas, uh-huh, que ha dejado al presidente en ejercicio, yo ya te diría, no como un pato rengo, sino como un ganso sin patas y sin alas. Uh-huh. O sea, está virtualmente knockout. Claro. Con el agravante de que no hay un presidente electo, ¿no? Claro, porque todavía tiene que hacerse las elecciones. Claro, en realidad, digamos, se produjo el efecto político, pero no se produjo el efecto institucional, claro, con lo cual la crisis política es más grave todavía. Uh-huh. Por otro lado, tenés otra situación. Yo hace poco en otro lugar jugaba con lo siguiente. Fernández, Alberto, se encuentra a mitad de camino entre Better Call Saul y el teorema de Baglini. Para los oyentes, hay una serie paralela que salió de Breaking Bad, se llama Better Call Saul, por el personaje que era el abogado en Breaking Bad y cuya historia se reconstruye ahora en esta otra serie. Entonces su lema era: mejor llamarlo a Saúl. Uh-huh. Bueno, Fernández está tentado de llamar a Saúl, a Carlos Saúl. Uh-huh. Es decir, vamos a hacer que este tipo muerda el polvo y se ve obligado a irse de la peor manera, haciendo que la realidad haga el ajuste. Eso es, digamos, Carlos Saúl Menem. Lo manda a Cavallo a decirle: no le den más plata a Alfonsín, acá, digamos, no va a continuar nada, esto no tiene futuro, el Fondo Monetario no larga un peso, nadie larga un peso, y Alfonsín cae con una ventaja frente a Macri. La ventaja frente a Macri es que Alfonsín tenía un presidente electo, claro, y podía adelantar las elecciones, mejor dicho, el traspaso de mando. Uh-huh. Macri no tiene esa posibilidad. Yo, digamos, le había sugerido mucho antes, creo que en una columna que hice en otro lado, sí, el día después de las PASO, yo decía que una de las opciones que le quedaba a Macri, que yo creo que era la mejor, sigo creyendo que es la mejor, es cuidar el futuro, es decir, irse de la mejor manera posible. Y la mejor forma de irse hoy es adelantar las elecciones al mes que viene. Uh-huh. Constitucionalmente no se puede, porque en realidad hay una cláusula que dice que las elecciones tienen que ser por lo menos 2 meses después de las PASO.
Ujú. O sea, hasta antes del 11 de octubre no se puede. Pero vos calculás que son 2 meses, liquidando a razón de $300 millones por día, en algo así como 3 meses, de acá a que entregue poder, se tiene que haber liquidado $30.000 millones. Claro. No Ahora, existe esa plata. esa situación no te mete en este clima que existe en la Argentina, que seguiría existiendo, que es solamente puede gobernar el peronismo. Es que está claro que en la Argentina solo puede gobernar el peronismo. Ajá. Lo hemos explicado muchas veces. ¿Qué es el peronismo? Acá es importante, digamos, si me dejas termino un poquito la idea anterior y vamos a este punto. Y después sí, dale. Porque están conectados. Sí. Por un lado, entonces, la tentación de llamar a Carlos Saúl. ¿Sí? Por otro lado, el teorema de Baglini. Recuerden que Baglini, senador por Mendoza, del radicalismo, Sí. enunció una especie de teorema que dice que la radicalización política disminuye en sentido inverso a la distancia del poder. Exacto. O sea, cuanto más cerca estás, más serio te tenés que poner. Claro. Bueno, el problema es que Fernández empezó con la idea de, bueno, no se asusten, yo esto lo voy a manejar, patapín, patapán. Ahora, pasaron cosas, como dice Mauricio. Por un lado, cuanto más acuerda Fernández con Mauricio, menos carácter opositor tiene y más se enfría su base. Claro. Por lo tanto, le da alguna chance a Mauricio. Por otro lado, cuanto más acuerda con Mauricio y Mauricio empieza a tomar aire, sus posibilidades de ser presidente son menores. ¿Qué es lo que, digamos, parece que estimuló el cambio de estrategia? O sea, volvamos a Saúl, después de haber aplicado el teorema de Baglini, Sí. y la marcha de pro Mauricio de la última fin de semana. Del sábado, claro. La idea de que el tipo saca la conclusión de que no está muerto, y encima asume la CUNCE, y la CUNCE dice, no voy a tener las reservas en el banco para dejar que el dólar se vaya como barrilete. Conclusión, si yo me porto bien y aplico el teorema de Baglini, el resultado es que va a mantener el dólar quieto, va a tener alguna posibilidad, mi base se erosiona porque yo aparezco como no opositor, con lo cual no es negocio. Claro. Entonces vamos del otro lado, ¿sí? Ahora, esto nos lleva a lo que consultabas. Es decir, vos habías formulado la cuestión de la siguiente manera. A ver si me acuerdo. Sí. No, yo te decía de que el tema de que se adelante, entramos en lo de siempre, que los Sí. únicos que pueden gobernar son los peronistas, es el Exactamente. peronismo. Entonces, Y vos me decías que eso es verdad, es decir, que es así. pueden gobernar nada más los peronistas. ¿Pero por qué? Desarrollalo. ¿Por qué esto? Y está conectado con esto que te digo. Sí. Primero, vos recordá que Guillermo Calvo antes de las PASO dice, lo mejor de que gane Cristina es que va a ser el ajuste con los votos. Claro, sí lo dijo, sí. Bueno, no es ningún tonto y sabe lo que dice. Claro. El peronismo, máquina de control social, es insuperable. Uh-huh. Si hay alguien que puede evitar que te hagan paros generales, eso es el peronismo. Uh-huh. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Cuál es la dinámica de la política en la Argentina? La dinámica general, ¿sí? Que está atado a esto que estábamos hablando. Uh-huh. La dinámica general es, hay una masa de la población que vive del mercado interno. Uh-huh. Esa masa de la población se compone de la mayor parte de la población argentina, probablemente un 60, si yo te diría casi 70% vive exclusivamente del mercado interno, ¿no? Uh-huh. Y ahí encontrás a la clase obrera y a toda la burguesía que vende acá adentro, que es prácticamente toda. Uh-huh. ¿El resultado cuál es? Cualquier política que tienda a minar el mercado interno, con la promesa de que te voy a conseguir productividad para que vos te proyectes en el mercado externo, tiende a erosionar las condiciones de vida de la masa de la población, sobre la base de una promesa que, si se cumple, puede actuar como compensación. O sea, si yo consigo que vos vendas afuera, el hecho de que vendas afuera va a hacer que cualquier empleo que se pierda en el interior del mercado interno por falta de subsidios se compensa por expansión de la economía. Uh-huh. ¿Sí? ¿Para qué te voy a dar subsidios si vos ya vendés al mundo? Claro. ¿Sí? Ahora, el problema es que
entre que vos consigas un aumento de la productividad tal, que yo creo que en la Argentina en condiciones capitalistas es imposible, y que vos le saques subsidio al mercado interno, pasa un abismo. Por lo tanto, vos estás haciendo sufrir al mercado interno sin darle ninguna compensación. La conclusión es que ese mercado interno se va a revelar, va a decir, está bien, hiciste la promesa, pero la promesa no se cumple, y acá lo único que veo es la parte negativa del asunto. Claro. Conclusión, esa parte de la sociedad argentina se revela. A eso que se revela le llamamos peronismo. El peronismo es básicamente la rebelión del mercado interno, de la clase obrera que vive en el mercado interno y de la burguesía que vive en el mercado interno, que es prácticamente toda, incluyendo a los sectores industriales extranjeros. Pero aparte, también el peronismo lo que es subsidia, ha subsidiado toda la vida a la burguesía. Es que no puede vivir de otra manera esa burguesía. Por eso la idea de que la defensa del mercado interno es subsidio al consumo popular es falso. Es primero que nada un subsidio a una burguesía parásita que no puede sobrevivir de otra manera. Claro. Lo que pasa es que llega un momento en que esa fórmula estalla, porque vos eso lo tenés que sostener con algo. Si vos subsidiás, le estás dando plata, de algún lado la tenés que sacar. Claro. La sacaste de la soja, bien, se te acabó la soja. Macri dijo, esta yo no me la como, yo no voy a hacerme cargo de la bombita que me dejaron, se gastaron toda la soja y esto lo sostiene ahora. Conclusión, ¿con qué enfrió Macri esa bomba? La enfrió con deuda, que es la forma típica en que se expande el mercado interno de Argentina. Se expande por algún incremento coyuntural de los precios agropecuarios, o se expande por deuda. Las dos cosas tienen límite. Si vos en ese contexto, en esa ventana que tenés, en el cual podés hacer crecer la economía porque te entra plata, ya sea por deuda, privatizaciones como Menem o soja bajo Cristina, vos lograras que la economía argentina alcanzara la productividad del mercado mundial, vos el cuello de botella que te vas a encontrar lo vas a poder sortear, porque finalmente en algún momento vas a poder retirar los subsidios, porque la industria argentina va a expandirse solo de cara al mercado mundial. Claro. Si no, chocás contra el techo todo el tiempo. Ese chocar contra el techo es el papel que le toca a la fracción de la sociedad argentina que intenta hacerse cargo de ese problema y fracasa sistemáticamente, que es lo que solemos llamar derecha, y es un papel que suelen jugar los radicales, en particular los radicales de derecha, tipo de la Rúa, en este caso Macri, o en su momento Martínez de Oz, o en su momento Menem, o en su momento Krieger Bacena. Y por eso vos ves esa alternancia, mercado interno, ajuste, mercado interno, ajuste. En la sociedad argentina se va volviendo más pobre, porque el problema no se resuelve. Claro. Si vos transformaras a la Argentina en Corea, te olvidás de este problema. Como vos no podés transformar a la Argentina en Corea, este problema va a seguir. Y ahora, ¿cómo se formula este problema? ¿A quién le toca la bomba? Entonces, volvemos al principio. ¿Cuál es la dificultad de Fernández? Sí. Llamemos a Carlos Saúl, que explote todo y que la realidad haga el ajuste. O no, para que me voy a tener que hacer cargo, y no quiero hacerme cargo con un banco central vaciado. No quiero hacerme cargo con una explosión que no haya resuelto las cosas y yo tener que desarmar la bomba. Claro. Ahora, acá hay un dato también, que en el caso de Alfonsín, le estalló la hiperinflación a Alfonsín, pero después al año le estalló también a Menem, y tuvo que meter ahí un ajustazo con el plan Bonex antes de la convertibilidad. Y antes de la convertibilidad hubo dos planes fracasados, el plan Primavera y el plan Bonex, que significaron un ajuste enorme. Claro. Y en el medio saqueos y en el medio hiperinflación, dos hiperinflaciones. Una de Alfonsín y una de Menem. Entonces, la realidad hace el ajuste y el que viene después aparece como el organizador, que en realidad es la paz después de la guerra, en la cual la clase obrera ha perdido porciones enteras de sus condiciones de vida. Bueno, lo que nos pasó en 2003 también, ¿no? Exactamente. Digamos, ¿no? O sea, el dólar que se fue de 1 a 4, y eso se pagó con un ajuste brutal que llevó la pobreza al 70%, ¿no? Y es eso, y lo que está buscando Fernández es no tener que
vivir él eso. Claro. ¿Y por qué perdió las elecciones Macri? Yo lo adelanté en enero de 2018, ¿no? Cuando señalé Macri está corriendo una carrera contra la deuda. Si le alcanza la plata hasta agosto es presidente. Acordate que a fines de diciembre todo el mundo daba por sentado, diciembre del 17, todo el mundo daba por sentado que Macri iba a la reelección caminando. Claro, claro. Entonces la carrera contra la deuda la perdió y a partir de ahí empieza toda esta historia. Ahora, estamos en la puerta del ajuste, todavía esto no llegó al final, ni por asomo. Vos pensás que la primer medida de ajuste de las finanzas públicas fuerte es la que lanza Macri. ¿Para qué? Para bajar el IVA. Y lo primero que tiene es una rebelión de los gobernadores. ¿Por qué? Porque los gobernadores les ha ido muy bien. Por eso ganan todas sus elecciones. Y les ha ido muy bien, ¿por qué? Porque Macri llega al poder en condiciones muy débiles. Y tiene que andar adornando a medio mundo para poder sacar cosas. Claro. Entonces, a las provincias les ha ido mucho mejor. Hasta Alicia Kirchner ganó las elecciones. Claro. Ahora, vos fijate el punto un elemento que vincula el 89 con el 2019 es esto que hemos venido diciendo. Pero ojo con el 99. Sí. 99 gana la Alianza. Guarda que podemos pasar de Alberto, el dueño de Bilden, viste que siempre cuando asume un presidente con toda la pompa, todo es bueno, y entonces hasta su perro es simpático. Entonces ahora es Alberto el dueño de Dylan. Pero ojo, que en medio que de este proceso se desarrolle y Alberto tenga que aplicar el ajuste, no se transforme en Cristina no se transforme en el chacho de la Rúa. Un chacho que no va a renunciar. Entonces, vamos de cabeza a una crisis política que puede ser seguida por una crisis política mayor con un par de golpes de Estado en el medio. Porque lo que está en marcha contra Macri es un golpe de Estado. Claro. Y lo que va a estar en marcha para un Alberto Fernández ajustando por parte de una vicepresidenta que cree ahora que los votos que salieron en la última elección son todos suyos, lo cual es probable, que no tiene por qué no negarse a ser presidente otra vez. Ahora, esto cuando la conclusión de esto sería la necesidad de una alternativa seria, ¿no? Es que, mirá, yo te lo planteo de esta manera. Sí, decime. No, porque estamos lo que se discutió en estas elecciones fue volver al pasado, que sabemos todo lo que fue el pasado con Cristina, sabemos esto que vos bien decías, ¿no? Se acabó la soja de 6.50, bajó a 300 y ahí empezó el ajuste. Chau, ya no había más plata. Y a eso agregar corrupción, etcétera, etcétera. O el macrismo. Así que no hubo nada que se opusiera a esas dos cosas. Nada, digamos, constituido seriamente, ¿no? Bueno, mira, yo hace unos días discutía con alguien y yo le decía, mira, hay una palabra que ha estado ausente todo este tiempo y que es la única solución real, objetiva a los problemas argentinos inmediatos, que es la palabra socialismo. Todo el mundo, cuando vos decís socialismo, te mira con simpatía. Qué persona romántica. En el fondo son buenos. Es gente que no roba, lástima que hablan de cosas que nunca van a pasar. Es decir, utopía en el peor sentido, algo que no existe en ningún lugar. Ahora, cuando vos pensás el problema argentino, otra vez, volvamos un poquito para atrás. ¿Qué necesitas vos? Una economía que funcione. Esa economía capitalista en la Argentina la lleva de crisis en crisis desde hace por lo menos 50 años. Y la lleva de crisis en crisis a un nivel peor que la crisis mundial. Porque en Estados Unidos, en China, hay una crisis, ellos estornudan y acá se desploma el país. Claro. ¿No? Recordemos que todo esto ha empezado a pasar, ¿por qué? Por la crisis mundial también. Porque todo empezó con la restricción crediticia que se desató con el inicio de la última guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ahora, cada vez que hay un problema así en el mercado mundial, en el mundo, la Argentina se desploma. Ahora, tiene que ver con esto que decíamos, tiene que ver con un país que vive de un sector, el sector agrario, y que tiene que soportar a toda su población que vive de una industria completamente parasitaria. ¿Y en qué consiste ese parasitismo? En que esa industria, esa burguesía,
no es capaz de desarrollar la industria a gran escala. Yo siempre doy el mismo ejemplo porque es muy impresionante, pero vos fíjate que una sola planta de Toyota en Japón produce lo mismo que todas las plantas de todos los capitales automotrices en la Argentina. Claro. Es decir, y no estamos hablando del kiosquero de la esquina, estamos hablando de la burguesía más avanzada que está en la Argentina. Uh-huh. Y esa burguesía más avanzada no llega ni al promedio del mercado mundial. Conclusión, ¿cuál es el problema de Argentina? Hay demasiados burgueses. Claro. Hay un capital fragmentado, un capital chico que es incapaz de alcanzar escala mundial. ¿Y eso cómo se compensa? Bueno, si hubiera la revolución mundial, después hablamos, pero si no hubiera la revolución mundial, ¿qué hacemos? Hacemos algo muy sencillo, expropiamos al capital de la Argentina, armamos 2 o 3 ramas que nos den alguna capacidad competitiva aparte del agro, y sobre esa base construimos un país con industria de gran escala y con tecnología, a la cual el propio Estado le va a poner una educación a su altura. Es decir, vamos alineando todos los patos en función de la estrategia nacional. Pero claro, y ahí hay la necesidad, es el poder, y es por lo menos ir creando docencia en que es una salida posible, ¿no? No que es una esto cosa es muy importante. Esto es muy importante lo que vos decís, porque es la clave. Claro. La izquierda no cree que puede hacer algo con la Argentina. O sea, le dice que no al gobierno de turno, no al ajuste, no a esto, no a aquello. Está bien, pero con el no vos no gobernás. Claro. La gente te puede apoyar para que vos lo defiendas. La defensa es buena, pero la defensa por sí misma no tiene ningún valor, porque lo que nosotros necesitamos no es defender lo que tenemos, sino tomar lo que no tenemos. Exactamente. Es decir, necesitamos una propuesta positiva, ir por algo. Ahora bien, ¿qué es ese algo? La posibilidad de organizar la Argentina de una manera tal que funcione y que le dé de comer a 40 millones de argentinos en condiciones dignas. ¿A qué me refiero con esto? La industria de Corea, el nivel de vida de los países nórdicos. Yo creo que ese es un horizonte posible para la Argentina. Pero es necesario tomar el poder, concentrar los medios de producción en el Estado y organizar racionalmente las fuerzas productivas que tiene la Argentina. Está muy claro. Yo te agradezco mucho, Eduardo, todo este tiempo que nos dedicaste. Un abrazo grande. Un abrazo grande y gracias a ustedes. Gracias, muy amable.